Bien, continuando con lo que es la clase, vamos a trabajar siempre con ejercicios sobre paralelismo. Estamos en el ejemplo 1.8 y nos dice que en la figura de esta figura de aquí, dados las rectas S y R, nos está diciendo que son paralelas, ¿verdad? Este símbolo significa paralelo y ya en la figura se representa de esta forma, ¿verdad? Esto me está diciendo que S y R son paralelas. Y los ángulos, hay dos ángulos que me dan. Este ángulo que mide 60 grados y este otro ángulo que mide 40 grados. Nos dice, encuentra la medida del ángulo X. Entonces vamos a encontrar cuánto mide este ángulo X. Recordemos que para resolver un tipo de problemas como estos, es necesario leer varias veces hasta entender, ¿verdad? Hasta entender qué es lo que nos están pidiendo y luego de entender qué es lo que nos están pidiendo, vamos a tratar de buscar una vía de cómo la vamos a resolver. Aquí solamente nos pide encontrar cuánto mide este ángulo X. Así que vamos a darle solución. Vamos a darle solución por aquí. Y lo primero que nosotros vamos a hacer, vamos a ver es que nos piden este ángulo X, pero si nosotros observamos nos dan el ángulo A y nos dan el ángulo B. ¿Cómo podemos hacer uso de este ángulo A y este ángulo B? Entonces, fíjense, estos ángulos, el ángulo B y el ángulo X y el ángulo A y el ángulo X pareciera que fueran alternos internos. Pero para que sean alternos internos necesitamos pasar una paralela a esta recta, ya sea la recta R o a la recta S. Si es paralela a la recta R, pues automáticamente es paralela a la recta S, ¿verdad? Porque S y R son paralelas. Vamos a hacer parecido al ejemplo anterior, ¿verdad? Vamos a trazar una recta paralela que pase por este vértice, ¿verdad? Recuerden que aquí donde se interceptan dos líneas hay un punto, ¿verdad? Esa intersección se marca con un punto, porque recordemos que bueno, aquí vamos a marcar el punto. Aquí está el punto, ¿ve? Sí, este es un vértice para este ángulo y para este otro ángulo. O donde se intersectan esas dos rectas, la intersección se marca con un punto donde se cruzan. Y recordemos que la definición para trazar rectas paralelas a una recta paralela es que un punto fuera de una recta vamos a trazar una y solamente una recta paralela a dicha recta, ¿verdad? Entonces, y da la casualidad que el punto que está fuera de esta recta R es este vértice y por aquí voy a trazar la recta paralela. Entonces, trazando la recta paralela, entonces me cumple lo que es la definición, ¿verdad? Me cumple lo que es la definición. Solamente que voy a ver si lo puedo hacer bien. Ahí está. Me dice, punto externo a una recta se puede trazar una paralela a dicha recta, a esta recta, y este punto por donde pasa es el vértice. Por lo tanto, ya tracé mi recta paralela, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar la medida del ángulo X y la medida del ángulo X, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a hacer uso de esa medida del ángulo X? Entonces, para ello hay que utilizar, ¿verdad? Las definiciones que hemos visto anteriormente. Ahora veamos. Eh, Veamos aquí de que
fijémonos en rectas paralelas en la recta S y en la recta R. Ok, esta recta es paralela. Esta recta es paralela, ¿verdad? A esta y a esta. Ahora bien, si son rectas paralelas, fijémonos, esta recta X y esta recta R son paralelas, ¿verdad? Perdón, a esta no le he nombrado, le voy a nombrar recta, que le voy a poner recta, le voy a poner un nombre, vamos a ponerle recta L le voy a poner. Esta recta L es paralela a la recta R. Ahora, vamos a utilizar la definición de ángulos alternos internos. ¿Por qué? Porque el ángulo X se divide en dos ángulos. Vamos a nombrar ángulo Y y ángulo Z. Sí, este recta dividió el ángulo X en dos ángulos, en el ángulo Y y en el ángulo Z. Entonces, si nos fijamos, el ángulo Z y el ángulo B son ángulos alternos internos en rectas paralelas. Y como son alternos internos en rectas paralelas, quiere decir que el ángulo B y el ángulo B es igual al ángulo Z. Y lo mismo ocurre aquí, ¿verdad? Ángulos alternos internos en rectas paralelas son congruentes. Por eso es que podemos decir que ángulo A es igual al ángulo Y. Ahora, si sabemos que estos dos ángulos son iguales, debemos buscar cuánto mide este ángulo. Y este ángulo mide lo mismo que este ángulo de acá. ¿Por qué? Porque si si nosotros quitáramos lo que quitamos la recta, ¿vale? Si nos fijamos y quitamos la recta, nos fijamos que este ángulo A y este ángulo de 40 grados son ángulos alternos internos en rectas paralelas, ¿ves? Sí, porque la transversal es la recta M. Sí, la transversal es la recta M. Y como es la recta transversal, sus ángulos A y 40 son ángulos alternos internos. Como son ángulos alternos internos, entonces quiere decir que son ángulos que son iguales, que miden lo mismo. Por lo tanto, eso es lo que vamos a escribir ahí, ¿verdad? En la primera parte de la solución. Vamos a decir que la medida del ángulo A es igual, a 40 grados. El ángulo A y el ángulo dado de 40 grados son ángulos alternos internos en rectas paralelas. Y los ángulos alternos internos en rectas paralelas son ángulos congruentes, ¿verdad? Tienen la misma medida. Y lo mismo podemos decir con el ángulo B, ¿verdad? El ángulo B es alterno interno es ángulo correspondiente. Mire, las rectas paralelas son la recta S y la recta R. Y la transversal es la recta N. Ahora, mire, están al mismo lado de la transversal y al mismo lado de la recta. Quiere decir que estos son ángulos correspondientes. El ángulo de 60 y el ángulo B. Y eso es lo que vamos a decir, ¿verdad? Que el ángulo B es igual al ángulo de 60 grados. El ángulo B es correspondiente con el ángulo dado de 60 grados en rectas paralelas. Y ahora ya podemos trabajar con esta división de estos dos ángulos, ¿verdad? Donde hemos dividido el ángulo X en dos ángulos, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que hicimos con el ejemplo anterior, que dividíamos el ángulo X, ¿verdad? Vamos a ver. Se divide en dos. Ahora bien, si nosotros nos fijamos, el ángulo X
medida del ángulo X va a ser igual a la medida del ángulo Y más la medida del ángulo Z. Medida del ángulo X va a ser igual a la suma de estos dos ángulos. Ahora, pero si nosotros observamos, este ángulo, recuerden que estas dos rectas son paralelas, este ángulo A y este ángulo X, habíamos dicho aquí que son iguales, ¿verdad? Habíamos dicho que son iguales porque A y Y son ángulos alternos internos. ¿Cuánto mide el ángulo A? El ángulo A mide 40 y el ángulo B mide 60, ¿verdad? Porque habíamos dicho que estos dos ángulos, el ángulo B y el ángulo Z, son ángulos alternos internos en rectas paralelas. Quiere decir que esto es igual a 60 grados y esto es igual a 40 grados. Entonces ya sabemos cuánto mide aquí, ¿verdad? Entonces solamente vamos a sustituir esa parte de allí, que la medida del ángulo X es igual a 40 grados más 60 grados. Y la medida del ángulo X va a ser igual a 40 más 60 a 100 grados. O sea que esta va a ser la respuesta, ¿verdad? Esa va a ser la solución. Esa va a ser la solución, ¿verdad? Porque habíamos dicho de que este ángulo de 60 grados es congruente con este ángulo B, ¿verdad? Porque son ángulos correspondientes. Y este ángulo A era congruente con este ángulo B, porque son ángulos alternos. Perdón, ese ángulo B es congruente con este ángulo X, ¿verdad? Perdón, este ángulo Z. Y este ángulo A es congruente con el ángulo Y, por ser ángulos alternos internos. O sea que prácticamente aquí, el de 40 grados, vamos a utilizar las dos líneas. Este ángulo de 40 grados es congruente con este ángulo A. Y este ángulo A es congruente con este ángulo Y. Entonces, por eso esas líneas me indican que son iguales, ¿verdad? El ángulo de 60 es con el ángulo B. Y el ángulo B es con el ángulo X. Ángulo Z, perdón. Y el ángulo de 40 grados es congruente con el ángulo A. Y el ángulo A es congruente con el ángulo Y. Y la suma de esos dos ángulos me da la suma de todo este ángulo X, que eso es igual a 100 grados. Así que esa sería la parte del video para la clase de hoy. En el próximo video vamos a trabajar un ejercicio. Así que nos vemos en la próxima clase.